Jesús amado, te damos gracias por permitirnos levantarnos en esta mañana, Señor. Gracias, papito lindo, por ser tan bueno y bondadoso con nosotros, por haber muerto en la cruz para que nosotros tuviéramos vida. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos a ti, Señor. Y te queremos entregar este tiempo para que tú nos ministres a cada uno de nosotros, ayudándonos a entender tu palabra, para poder aplicarla a nuestras vidas y empezar a hacer la voluntad tuya, Señor. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el Evangelio de Lucas y hoy vamos a terminar el capítulo 14 leyendo los versículos del 15 al 35. Parábola de la gran fiesta. Al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó: «¡Qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios!». Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirle a los invitados: «Vengan, el banquete está preparado». Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo: «Acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame». Otro dijo: «Acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame». Otro dijo: «Acabo de casarme, así que no puedo ir». El sirviente regresó y le informó a su amo lo que le habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo: «Ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos». Después de hacerlo, el sirviente informó: «Todavía queda lugar más para más personas». Entonces su amo dijo: «Ve por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena, pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una miga de mi banquete». El costo de ser discípulo. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: «Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Dirán: «Ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo». ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10 enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos? Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono. Se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Bueno, con esta parte ya finaliza el capítulo 14 del Evangelio de Lucas y vemos que Jesús estaba hablando fuerte en los anteriores versículos acerca de la advertencia contra del tradicionalismo que tenían los fariseos. Recuérdese que ellos tenían muchas tradiciones que las habían convertido como en reglas, como en ordenanzas de Dios, que simplemente eran tradiciones y que no tenían nada que ver con lo que Dios había estipulado como la ley de Dios. También estaba hablándoles acerca del orgullo y de la exclusividad. Ellos creían que ellos eran los únicos exclusivos, los que tenían que estar al frente de las fiestas, en los lugares más importantes. Ellos creían que ellos eran los únicos que se iban a salvar, que Dios les había escogido a ellos solamente ¿para qué? Para que ellos fueran salvos, y por eso era que le preguntaban estas cosas y el Señor les estaba hablando fuerte en ese aspecto para que ellos entendieran
que Dios no tiene acepción de personas, que Dios escogió al pueblo de Israel para mostrar al mundo cuál era el verdadero Dios, porque antes de Abraham la gente buscaba cualquier Dios, no sabían, no tenían una referencia con respecto a cuál Dios seguir. Entonces adoraban la luna, el sol, los animales. Entonces por eso el Señor les está haciendo esta advertencia acerca de todo lo que ellos están pensando que por haberlos escogido ellos eran exclusivos. Pero no, mire que a pesar de que Dios los escogió a ellos como su pueblo, dentro de ellos habían gentiles que creían en el Señor, que estaban también iban y creían en lo que Moisés había escrito, y era lo que llamaban los prosélitos. Entonces sí habían personas que no eran judíos que también estaban creyendo en el Señor y eran seguidores de Dios por medio de lo que los judíos enseñaban, e incluso vemos reyes como Nabucodonosor, que en cierto momento, después de que el Señor le permitió estar comiendo pasto y como una bestia, él después adoró al Señor, y muchos reyes dijeron que el rey de Daniel y el rey el Dios de Israel era el Dios que debían de seguir todos. Así que no era exclusividad de ellos, sino que ellos eran un instrumento de Dios para que el Señor pudiera llegar al resto de las naciones, al resto del mundo, para que conocieran verdaderamente cuál es el Señor. Entonces, después de haberlo oído decir todas estas cosas, una persona exclamó y dijo: qué bendición participar en el banquete en el reino de Dios. Él se estaba refiriendo básicamente a lo que después el Señor había hablado muchas veces acerca del reino de los cielos, de tener esa cena. Y hay una referencia en Apocalipsis 19:9 que dice que bienaventurados todos los que están llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esa cena que vamos a tener con el Señor cuando se lleve la novia en la nube y esté con ellos en ese banquete, donde es un privilegio que la entrada la tenemos básicamente por creer, por depositar nuestra fe en Jesucristo y entregarle nuestra vida a Él. Entonces Jesucristo le respondió a él dándole una historia de una persona que preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Ahí está hablando básicamente que como el pueblo escogido fue Israel, entonces ahí les está diciendo a ellos en la cara, les está diciendo: mire, el Señor hizo ese banquete y invitó a muchas personas y todo el mundo sacó pretextos. No, es que compré un campo y lo tengo que ir a ver, como si los campos, aún hoy el campo es oscuro, como si fuera sabio ir a un campo de noche, la cena era de noche. Acabo de casarme, entonces no puedo ir. Acabo de comprar unas yuntas de bueyes y tengo que irlas a probar de noche, imagínense. Entonces sacaron pretextos, así como hoy en día se saca mucho pretexto para no seguir a Dios. Ayer hablábamos de que la puerta grande, la puerta ancha, la que lleva a la perdición, está un poquito cerrada. Está no cerrada del todo, porque hay muchas cosas todavía que hay en el internet y cosas que de pronto la gente puede hacer, pero está casi cerrada, pero está abierta la puerta angosta, que es la que nos lleva a la salvación. Y lo que el Señor dice es básicamente que esta gente sacó pretextos, así como sacan pretextos hoy para ir a la iglesia, para leer la palabra, para escuchar una prédica, para aplicar lo que Dios tiene para nosotros. Así como hacemos hoy, así hicieron ellos, y entonces el Señor lo que hizo fue que, ¿sabe qué? Vayan a todos los lugares y escojan a los cojos, a los ciegos, a los lisiados, a todas las personas que ustedes encuentren en la calle, y para que vengan a la cena que el Señor ya preparó. Ahí les está diciendo el Señor básicamente que como ellos rechazan a Jesucristo, rechazan la cena que Él les está dando, les está ofreciendo a ellos, entonces Él nos da la oportunidad para nosotros sentarnos en los lugares privilegiados, porque se abrió la oportunidad para que los gentiles, que somos nosotros, y todas las demás personas, incluyendo judíos, pudieran entrar a esa boda simplemente porque el banquete está servido. Así que te digo hoy en día a ti,
El banquete está servido para ti, para tu familia, para todas las personas que puedan escuchar estos audios. El banquete está servido y estás invitado a la cena. No saques pretextos. Pretextos que básicamente son pretextos que no tienen ningún sentido. No hay nada más importante para nosotros que seguir al Señor, que darle su prioridad, su tiempo. Y eso es lo que el Señor sigue hablando aquí, porque dice que el costo de ser discípulo, dice que una gran multitud lo seguía y el Señor se dio vuelta y le dijo, si quieres ser mi discípulo, tienes que aborrecer a los demás. Aborrecer a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanas y hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Todo el mundo dice, wow, qué palabras tan fuertes esta de aborrecer. O sea, que tengo que odiar a mi familia en el contexto que nosotros entendemos la palabra aborrecer. Y dice, no, simplemente si vamos al griego, que fue como se escribió esto, la palabra aborrecer quiere decir miseo. Y miseo es una palabra que significa amar menos. Entonces dice, aquel que no ama menos a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a su hermano, a su hermana, menos que a mí, no es digno de ser mi discípulo. O sea que el Señor quiere que nosotros le pongamos a Él en primer lugar, que entre más amemos al Señor, más nosotros podemos tener una buena relación con Dios y con los demás, porque Dios es amor. O sea, es un beneficio para nosotros. No es que voy a dejar de amar menos a mi esposa, entonces voy a amar más a Dios, entonces la voy a dejar y voy a dedicarme solamente a las cosas de la iglesia y a no cumplir mi deber de esposo, y entonces voy a lo mismo con mis hijos. No, eso no es lo que quiere decir el Señor. Es darle la prioridad, es tenerlo en cuenta a Él, es poder tener una buena relación con mi Dios, tener nuestros tiempos de intimidad, nuestros tiempos donde lo más importante no sea hablar con nadie, ni con mi esposa, ni con mis padres, ni con Él, sino tener ese tiempo con Dios. Cuando yo salgo de ahí, salgo como cuando salía Moisés, bajaba Moisés de la montaña, que su rostro resplandecía. Y cuando el rostro de nosotros resplandece por la presencia de Dios, tenemos una perfecta comunión con nuestros padres, nuestra esposa, nuestros hijos, porque es un beneficio que el Señor quiere que nosotros. Entonces, ese es el costo de seguir, porque si uno no calcula, dice el Señor, el que no calcule el cuánto cuesta el hacer un edificio antes de hacerlo, pues hombre, no lo va a terminar. Y ese es el costo que nosotros tenemos que seguir, porque lo que nos decía el Señor anteriormente, y es que nosotros tenemos que poner al Señor primeramente, que a todas las cosas, incluso que a uno mismo, porque es una bendición estar cerca del Señor. Así que vamos a orar en esta mañana, porque de verdad que es bien interesante esto que acabamos de aprender, esto que el Señor nos está mostrando a nosotros, que la exclusividad se la tenemos que dar a Él. El primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Así que debemos de amar primero a Dios, y el Señor nos va a llenar de ese infinito amor por las demás personas para tener buenas relaciones, no solamente con las personas del lado, sino primeramente con Dios. Así que oremos. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Papito hermoso, por este tiempo, Señor. Gracias, Papito lindo, porque de verdad, Señor, que es una gran bendición poder seguirte, poder amarte, Señor. Gracias, Papito lindo, por esa oportunidad que nos has dado a los gentiles, Señor, de poder estar en ese banquete, a los que hemos creído en ti, Señor, los que te hemos confesado a ti como Dios y Salvador, Señor. Gracias por ese privilegio tan grande que nos das a cada uno de nosotros de participar en esas bodas del Cordero, Señor. Gracias, Papito lindo, también te doy porque tú, Padre Santo, tienes misericordia de nosotros, porque muchas veces hemos puesto primero a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos, antes que a ti, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, porque queremos hacer de ti, Señor, la prioridad de nuestras vidas, Señor, sin dejar de hacer lo otro, seguirte siempre a ti, Señor, y tenerte en primer lugar en todo. Te doy gracias por cada oyente de estos audios y los bendigo, Señor, y te pido de todo corazón, Señor, que nos bendigas el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.